Bienvenidos a nuestros seminarios de traumatología bucomaxilofacial. En este primer capítulo abordaremos toda la introducción temática al tema. Desde los comienzos de la humanidad, los seres humanos hemos estado expuestos al dolor y al trauma. Eventos traumáticos como caídas, quemaduras, ahogamientos e incluso en caso de disputas entre personas, riñas o peleas, siempre el trauma ha estado acompañando estos antecedentes. Mientras que con el paso del tiempo los mecanismos por los cuales se produce el trauma han cambiado, este fenómeno siempre ha ocupado los primeros lugares en las causas de muerte o lesiones con secuelas, manteniéndose actualmente como una de las principales causas entre los pacientes jóvenes. Trauma es una palabra que deriva del griego y significa herida. Se denomina así a la lesión orgánica o psíquica, ambas cosas son aceptadas, causada por situaciones de alteración del entorno de un individuo. Esto generalmente ocurre cuando una disrupción abrupta, súbita, en la relación entre este individuo y su medio. Intervienen fuerzas violentas que pueden ser de orden física, química, psíquica, y en todas estas intervenciones tienen como consecuencias efectos deleterios para el físico o la salud del individuo. Cuando una persona sufre dos o más traumatismos al unísono en un mismo momento, estamos hablando de un politraumatizado. Desde el momento mismo en que acontece un traumatismo, sea en uno o varios individuos, es fundamental la valoración del estado de salud de esa o esas personas hasta su traslado a un centro hospitalario de ser necesario. Por eso vamos a ver que se aplican diferentes escalas para esa etapa previa al traslado hospitalario que se denomina triage prehospitalario o extrahospitalario. Entre estas escalas hay dos que son muy utilizadas, incluso en conjunto, que es el VAX Trauma Triage Rule y el Revised Trauma Score. Como vemos en la derecha de la pantalla, vamos a observar que en el primero se analiza lo que es la tensión arterial sistólica del paciente, se interactúa con lo que es la escala de Goma de Glasgow, que ya después la vamos a ver, se analiza si hay lesiones penetrantes a nivel de la cabeza, cuello, tórax y abdomen, y a partir de ahí se determina que el paciente es de prioridad 1, primera prioridad, porque requiere seguramente una intervención quirúrgica de urgencia. También esto se analiza mediante la escala que mencionamos que se puede reconocer con las siglas RTS o TRTS por agregar la palabra triage al comienzo, y aquí se hace una valoración de la escala de coma de Glasgow, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial del paciente. Cada uno de estos parámetros tiene un valor de referencia y esas variables tienen una puntuación. Si el paciente en la suma de la puntuación tiene una numeración que oscila entre el 1 y el 10, va a ser primera prioridad y debe tener un traslado de emergencia a un centro asistencial. Si tiene un valor de 11 va a ser una segunda prioridad, 12 una tercera prioridad y si tiene un valor de 0 la prioridad es mínima o nula, puesto que generalmente son pacientes que han fallecido o están en una instancia terminal con un pronóstico muy reservado y se le da prioridad al traslado a aquellos pacientes que deben ser trasladados para salvar su vida. Otra escala que se aplica para la valoración del estado de salud de un paciente traumatizado es la escala de Krams, donde se evalúa la circulación, la respiración, el abdomen del paciente, la motricidad y el lenguaje o respuesta verbal. En función de esto, es fundamental tener en cuenta que cada parámetro tiene un estado que se contempla con una puntuación acorde y en función de ello se va a determinar que si el paciente tiene una valoración 9 o superior a 9 es un trauma menor, pero si la numeración que se obtiene de esta evaluación es de 8 o menos es un trauma mayor. Sin lugar a dudas, a nivel internacional, una de las escalas más aplicadas en todo paciente, sobre todo cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, es la escala de coma de Glasgow. Aquí vemos una publicación donde tenemos una valoración de lo que es la motricidad ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora de un individuo, y ante esa valoración que se puede lograr en cada uno de estos parámetros, vamos a tener una puntuación. Si la puntuación obtenida en esta valoración del individuo es de 14 a 15, estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico leve. Si la puntuación obtenida es de 9 a 13, estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico moderado. Mientras que si tenemos un resultado que es igual o inferior a 8, estamos hablando de un paciente con un traumatismo cráneoencefálico severo. Otra escala que podemos aplicar para evaluar un paciente traumatizado es el índice prehospitalario. En este índice prehospitalario lo que se hace, se evalúa lo que es la tensión arterial del paciente, el pulso, la respiración, el grado de conciencia del paciente y las heridas penetrantes que pueda tener a nivel de tórax o abdomen.
hay una diferenciación en este parámetro con respecto, si recuerdan que hablamos recientemente, el Bax Trauma Triage Rule, donde considera también cuero cabelludo y obviamente cuello. En este caso solamente toma como referencia el tórax y el abdomen, pero cada uno de estos parámetros tiene un hallazgo posible y una puntuación acorde a lo que se ha observado. Si el resultado obtenido es de 0 a 3 es un trauma leve, si es de 4 o más de 4 es un trauma grave. Una de las escalas más difundida para toda la población no especializada es justamente el triage básico o triage short. Aquí vemos dos imágenes, una a la izquierda y una a la derecha, donde se plantea básicamente preguntas muy sencillas. La primera es si el paciente camina. Si el paciente camina ya es una prioridad grado 3, donde el paciente desde el punto de vista colorimétrico se lo cataloga con un color verde. Mientras que si el paciente no camina, la pregunta siguiente es si habla sin dificultad y si obedece órdenes sencillas. De ser afirmativas ambas respuestas, se le va a dar un grado de prioridad 2 con un color amarillo, mientras que si alguna de estas o ambas son negativas las respuestas, la pregunta siguiente es si el paciente respira y tiene signos de circulación. En estos casos vamos a ver que si la respuesta es afirmativa pasa a ser prioridad grado 1 en color rojo, mientras que si es negativo pasa a ser en color negro, lo que es una prioridad 4 última instancia o en algunos casos prioridad 0 si el paciente ya ha fallecido. Otra escala muy simple de aplicar es lo que se denomina el triage start o de comienzo, muy similar a lo que vimos en el básico, donde la primera pregunta es si el paciente camina, y en el caso de que el paciente camine pasa a ser una prioridad grado 3, color verde, mientras que si el paciente no camina, aquí la segunda pregunta pasa a ser si el paciente respira. Si el paciente no respira, hay que abrir la vía aérea sin extender la cabeza. Recuerden que cuando vimos los seminarios sobre apoyo vital básico, lo que decíamos ante toda emergencia, colocar el paciente boca arriba, abrir el canal respiratorio, colocando una mano en la frente y otra en el mentón, o en su defecto, una en la frente y otra en la nuca. Esto en estos casos no hay que hacerlo porque no hay que lograr la hiperextensión de la vía aérea. Lo único que se hace es se colocan dos manos a nivel de subángulo mandibular para poder desde la porción superior elevar y luxar la mandíbula y de esa forma permeabilizar la vía aérea. Si el paciente no respira, pasa a ser un color negro, prioridad 4, último en ser atendido, mientras que si el paciente respira pasa a ser prioridad 1. Ahora, en el caso de que el paciente respire, ya sin necesidad de abrir la vía aérea, la siguiente pregunta es si la frecuencia respiratoria es superior a 30 respiraciones por minuto. En ese caso, el paciente va a ser prioridad 1 en forma inmediata y va a ser trasladado a un centro hospitalario, mientras que si la respuesta es negativa, la siguiente pregunta es si hay un llenado capilar mayor a 2 segundos o hay un pulso radial ausente. Si se plantean estas preguntas y la respuesta es afirmativa, hay que evaluar el control de las hemorragias rápidamente y hay que trasladarlo a un centro hospitalario. Mientras que si la respuesta es negativa, la siguiente pregunta que hay que plantearse es si obedece órdenes sencillas. En el caso de obedecerlo, vamos a ver que este paciente va a ser una prioridad grado 2, color amarillo, pero si no responde porque tiene una alteración en su grado de conciencia, va a pasar a ser nuevamente prioridad 1 y es el primero en que se traslada a un centro asistencial. En esta imagen vamos a ver cómo se actúa ante una situación límite de una catástrofe, un atentado, una situación donde la comunidad médica presente se ve desbordada por la cantidad de víctimas o por el entorno que está aquejando a esa población. En lo particular participé como socorrista en el atentado de la AMIA en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 1994, un atentado terrorista, donde me encontraba muy próximo a unas cuadras del lugar donde se produjo el atentado y al escuchar el estallido me acerqué junto con un grupo de colegas para prestar nuestra ayuda, nuestra colaboración, en pos de tratar de atender a estas víctimas del atentado. Es importante tener en cuenta que lo primero que se hace, vamos a ver la imagen superior a la izquierda, es lo que es el triage de estabilización aplicando el protocolo de Manchester. El triage de Manchester lo podemos ver abajo a la izquierda de la pantalla y tiene generalmente una categorización en 5 estados. Es lo que se utiliza en las guardias médicas para categorizar ante una emergencia cómo es la atención prioritaria de un paciente. Pero vamos a ver sobre la derecha arriba de la pantalla cómo aplicamos los códigos internacionales de colores ante estas situaciones de emergencia, donde el paciente de prioridad 1, se lo cataloga con un color rojo, es un paciente en un estado crítico, potencialmente recuperable, que requiere una atención médica inmediata. Mientras que un paciente color amarillo, que va a ser un grado de prioridad 2, es un paciente con lesiones graves, pero que requiere una atención médica inmediata, nos da un tiempo para poder actuar.
Por el contrario, tenemos un paciente de grado verde, que es una prioridad 3, que es un paciente con lesiones leves, pero que puede postergar su atención médica sin poner en riesgo su integridad física, su estado de salud general. Y tenemos los pacientes en color negro, que son prioridad 0, o en algunos casos se denomina 4, porque estos pacientes están en un estado ya avanzado de lesiones que son mortales, un pronóstico totalmente reservado o ya han fallecido. Aplicando esto, volvamos a la imagen de arriba a la izquierda, donde vemos que después de aplicar este triage básico de análisis de cuál es la situación de cada individuo, los prioridad 1 y prioridad 2 son los primeros en avanzar a un estado de estabilización ABCD, que lo vamos a ver en los próximos seminarios, y a partir de allí, a estos pacientes, lo primero que observamos es si necesitan realizar una intervención quirúrgica. Aquel que necesita realizar una intervención quirúrgica por heridas penetrantes, generalmente, es el primero que se traslada y se evacúa hacia un centro hospitalario. Una vez que hicimos esta categorización y esta estabilización, aplicando el logaritmo del ABCDE, vamos a aplicar el triage de evacuación en base a lo que es el Revised Score Trauma que vimos anteriormente. En este caso, el TRTS nos va a permitir reclasificar a los pacientes en prioridad grado 1, 2 y 3, rojo, amarillo, verde, y a partir de esa revalorización de los pacientes, reevaluación que vamos a hacer en cada uno de los casos, nos va a permitir la evacuación hacia un centro asistencial. En 1971, John State propone una escala abreviada de lesiones que por la sigla en inglés se conoce con el término A y S, donde da una puntuación a cada tipo de afección que presenta el paciente a nivel de todo su esqueleto. Pero en 1974, 3 años más tarde, Susan Baker expone un nuevo índice predictivo al que denominó puntaje de gravedad de la lesión, y en este caso vamos a ver que se denomina con lo que es su sigla en inglés ISS. Con esto se puede evaluar la gravedad del trauma y se correlaciona con la mortalidad y morbilidad y tiempo de hospitalización que va a demandar este trauma. Se utiliza para definir en el término de trauma mayor o politraumatizado cuando este paciente tiene un puntaje de 15 o superior. Antes de finalizar este seminario, quiero compartir con ustedes un excelente trabajo publicado por Rapsanga y colaboradores en la revista de Cirugía Española que se denomina o se titula Compendio de las escalas de evaluación de riesgo en el paciente politraumatizado. Es un trabajo realmente que recomiendo su lectura, donde están publicadas las diferentes tablas y escalas que hemos visto para el triage, y en este caso la valoración de la gravedad de lesiones que acabamos de ver en la imagen anterior, donde se hace un análisis de lo que es la cabeza y el cuello, la cara, el tórax y el abdomen. Y se hace una correlación entre lo que es esta tabla y la valoración precedente que existía 3 años antes en la escala abreviada de lesiones. Esta valoración de gravedad de las lesiones actual va a tener una puntuación para cada uno de los índices que va a oscilar entre el 0 y el 75, aumentando este número, va a estar más próximo al 75 cuanto mayor sea la gravedad de la lesión del paciente. Si una lesión se le asignaba antiguamente, por ejemplo, en la escala abreviada de lesiones, una puntuación de 6, va a ser compatible en este caso con una numeración de 75 en este individuo, en esta nueva escala, lo cual hace que tenga lesiones que sean incompatibles con la vida. Por eso les recomiendo la lectura de este artículo, que es excelente, y van a ver que van a poder disfrutarlo como lo he disfrutado analizando cada una de las escalas y sus interpretaciones. Con esto damos por terminado este primer capítulo de traumatología bucomaxilofacial, y en el próximo abordaremos la evolución de la traumatología bucomaxilofacial a lo largo de la historia.